Ahí está. ¡Ah! Juancito. Haciendo la grabación. Bueno, empezamos a grabar nuevamente el capítulo número 10. Este es un déjà vu tremendo. Buenas, buenas, gurizada, ¿cómo andan todos? Estamos grabando de nuevo un capítulo que ya grabamos, pero tuvimos ahí un par de Sí. inconvenientes técnicos. Entonces ahora estamos recopilando lo que hablamos y vamos a tratar de volver a hacerlo parecido. Así que bueno, los temas que tenemos para hoy, hablar hoy son, Juan. Bueno, un tema muy requerido por los oyentes que se trata de velocidades del torno. Exactamente. Vamos a hablar de velocidades en el torno, qué ver, qué no ver y a veces dónde están los problemas que las personas suelen adjudicarle a las velocidades, pero que en realidad están en otra parte del torno. Es bueno saber, bueno, que ahora los tornos, básicamente, la gran mayoría de las personas que se dedican a la tornería tienen, o que compran un torno más moderno, o que se lo adaptan, tienen variador de frecuencia, que es un modo de lograr velocidad variable, sin que lo que nos hace que no tengamos, o sea, no corta el fluir del ritmo del torneado. O sea, podemos empezar con un cuenco desbalanceado, con una velocidad baja y solo con girar una perilla vamos a ir subiendo la velocidad a medida que lo vamos balanceando. Digamos que es el sueño del pibe de un tornero de hace 30 años o 40 años, claro. Claro. En tiempos pasados existieron varios tipos de velocidad variable, desde el que usaban Bill Jones, por ejemplo, que era con una polea intermedia que patinaba. El problema de ese tipo de velocidad variable es que es bueno para trabajo chico, o sea, de pequeñas dimensiones, pero para tornear en cuencos, por ejemplo, nunca vamos a tener el torque suficiente, es bastante incómodo y tenemos que estar en una postura bastante fija en el torno. No Claro. no podemos caminar alrededor del torno, sino que hay que estar pisando un pedal más o menos. Después podemos poner un diagrama de cómo funciona ese modo de velocidad variable. Después empezaron con el tema de las poleas expansibles que tienen como una especie de resorte en el medio y según se van apretando más o menos, la velocidad son complicadas de mantener porque se joden bastante seguido, destrozan las correas, son ruidosas, tienen un montón de inconvenientes, pero hay algunas marcas que insisten en seguirlo fabricando, más que Mm. nada tornos, claro, chinos, y no es ya algo muy popular. Y después, el otro día, justo cuando hablábamos de eso con Adam, teníamos algunas dudas sobre cuándo empezaron los primeros tornos con variador de frecuencia. Yo creo que fueron fines de los 80, principios de los 90, pero era una tecnología cara en ese momento, ¿no? Claro. Hoy Y día es aún algo casi que sigue. bastante más accesible. O Ujú. sea, a pesar de que no es barato, es más accesible. Nos mejora mucho el trabajo, la comodidad del trabajo, o sea, se vuelve más agradable estar torneando. Y permite un montón de cosas, como por ejemplo usar un motor trifásico donde tenemos un toma monofásico. Tal cual. Eso es una tremenda ventaja para quienes no tienen corriente trifásica en la casa. Y con todas las ventajas que tienen los motores trifásicos, ¿verdad? Bueno, lo primero que se me viene a la mente cuando hay personas que están adjudicando a las velocidades problemas que se les figuran en el torneado, o sea, que están teniendo ciertas vibraciones, una terminación espiralada, es que gran parte de esos problemas no viene de la velocidad. De hecho, si incrementan la velocidad, esos problemas se van a agravar cada vez más. Lo que tiene es que es generado por vibraciones derivadas del torno, generalmente por un plato de torno descentrado. Mm. Eso es bastante básico. Muchas veces si el plato es adaptado y no se tiene el cuidado que hay que tener en el momento de maquinarlo. Poleas descentradas, que es algo con lo que convivo.
Poleas levemente descentradas. No se olviden que si una polea está medio milímetro descentrada, en el momento que nosotros tensamos la correa, esa vibración se tiene que trasladar a algún lado y se va a trasladar a todo nuestro torno. Entonces vamos a sentir esas vibraciones armónicas que son un ciclo, digamos. Claro. Mm. Está quieto y de golpe hace tu, 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 tu. Todo eso, en el momento de tornear, imagínense que están terminando una pieza con un formón oblicuo, se lo vamos a traducir a la madera. Por eso hablábamos cuando hablábamos de los tornos, que el torno ideal, que es algo que obviamente no existe, está libre de vibraciones por completo. De todos modos, lo podemos acercar lo más posible a lo ideal, por ejemplo, teniendo la precaución en el momento de armar la bancada, fijar que esté a nivel, por ejemplo, que estén bien niveladas y no esté revirada, o sea, las entreguardas de la bancada que estén derechas, si es una bancada casera, si es una bancada de fundición de un torno, digamos, de fábrica, no vamos a tener ese problema. Después el tema del asentado en el suelo. Muchas veces una de las patas queda un poquito más arriba y en vez de compensarlo, si por ejemplo lo tenemos abulonado a una base de madera, a una viga o a durmientes, tendemos a apretar los tornillos, entonces hacemos que se retuerza toda la estructura del torno. Y eso va a generar un montón de vibraciones también. Entonces, sería bueno que antes de empezar a preocuparnos por la velocidad, revisemos bien todos esos puntos. Cómo asienta en el piso, que tenga una base lo más pesada posible. Yo, por ejemplo, en el torno grande que tengo, le hice una base enorme de hormigón armado. Mientras más kilos, mejor. El problema es si lo tienen que mudar en algún momento, ¿no? Obviamente tiene Claro. que tener algún sistema de sujeción y bueno, la estructura que quede si se van. Pero que vaya bien Se puede abulonado al anclar. suelo. ¿Cómo? Que digo, se puede anclar al suelo, eso. Claro, exacto. Algún bloque de hormigón o lo que sea, o de madera lo más pesada posible. Muchas veces se puede hacer una estructura abajo como un cajón y rellenarlo con arena seca, con bolsas de arena. Todo lo que sea peso nunca está de más en el torno. Mientras más pesado, más se asemeja a lo que sería un torno ideal. Después, bueno, viene el tema de las poleas, que lo ideal es que esté centrada lo más centradas posibles. Si son de aluminio o de hierro fundido, es bueno llevarlo a tornero y que lo hagan con un comparador, lo centren, que esté bien maquinado, bien centrado, que quede dormido. Porque ahí nos evitamos todo el tema de las vibraciones, porque si no logramos corregir eso, para apaciguar un poco las vibraciones tenemos que aflojar la correa. Y al aflojar la correa ya vamos a, o sea, tenemos las ventajas, que es que si hay un trancazo o lo que sea, la correa patina Ah, y evitamos un accidente, o sea que es algo bueno cuando alguien está aprendiendo, pero vamos a tener el problema de que cuando le exigimos al torno va a patinar también. claro. Entonces, para ciertos trabajos precisamos que esté un poco más tensa y mientras más tensa, más nos va a transmitir la vibración. La vibración. Entonces, las poleas, si son de metal, tienen que estar maquinadas por un tornero de metal y a la precisión, y si son de madera, tenemos la gran ventaja de que las podemos tornear en el lugar. Si es la polea del motor, prendemos el motor, le ponemos un apoyo y la torneamos puesta. Mm. Y si es en el cabezal del torno, la misma situación, la torneamos puesta. Hay que usar maderas que sean muy estables. Podemos hacerlas pegando muchas capas de madera multilaminada, que tienen la veta cruzada. Yo utilizo algarrobo, que es la que mejor resultado me he dado, porque es una madera que no tiene movimiento casi. Mm. De todos modos, uno la pone, la tornea y se va a dar cuenta que si viene al tiempo va a estar un poquito ovalada, la repasa de nuevo y así después de 4 o 5 repasadas como que la madera se queda más tranquila. Claro. La gran ventaja a veces es que si las hacemos de madera podemos ir experimentando con los distintos escalonados de las poleas, porque más allá del hecho de que uno tenga variador de frecuencia, por una cuestión de torque, es bueno tener siempre 2 o 3 distintas poleas. Polea. Claro, porque por ejemplo,
si tenemos una polea que en la velocidad máxima nos dé 1500 vueltas, si uno quiere bajarlo para tener, por ejemplo, 200 vueltas, no va a tener todo el torque el motor. Y lo vamos a estar forzando mucho y va a sufrir. Sin embargo, si tenemos una polea más baja, la bajamos y el motor va a rendir lo que tiene que rendir, por más que tenga programable, ¿no? El tema de la compensación de torque, etcétera. Entonces, primero que nada eso. Revisar bien que el plato esté bien centrado, que no cabecee, porque una pequeña... Es como poner una pieza descentrada en el torno, y los platos pesan mucho, porque un plato mandril de torno grande pesa 4 kilos, 4 kilos y medio. Es una buena cantidad de metal girando. Después, revisar que las poleas estén centradas, que el torno esté bien asentado en el piso, que tenga buena cantidad de peso. Y si todo eso está bien, ahí empezar a preocuparnos por la velocidad. La velocidad a veces da la sensación, y de hecho es como que una noción que personas de otros oficios tienen sobre los torneros de madera. Me ha pasado muchas veces que los torneros de metal tienden a creer que trabajamos a mucha más velocidad de lo que realmente trabajamos, porque quizás asocien, por ejemplo, con una garlopa o con un trompo o tupí y digan, tiene que girar a 5000 vueltas, 10.000 vueltas. Claro. Y la realidad es que en tornería de madera es muy raro trabajar ya 2000 vueltas es raro. Es rápido, Y claro. más de 2000 vueltas, sí, la gente, bueno, si haces solo lapiceras o bolillos, por ejemplo, para hacer encaje, puntilla, todo lo que sea, digamos, de 1,5 cm, 2 cm de diámetro, en producción vamos a precisar una buena cantidad de velocidad. Pero para el trabajo más normal de tornería, digamos, ya con 1700 vueltas estamos más que sobrados. Para hacer una cajita, un mango, lo que sea, no Tal cual. vamos a precisar nunca más que eso. O sea que la noción de que precisamos muchísima velocidad no es tan real. De hecho, yo recordaba hace poco que estaba leyendo en un libro de Frank Payne, es un libro que es de los años 60, si no me equivoco, o mediados de los 50. Y él decía que él tenía un amigo que era tornero, un botcher, un tornero de los que hacía piezas para silla con un torno a pedal. Y el amigo hacía mucho más rápido una pata perfectamente terminada a pedal de lo que él la hacía en el torno. Y lo que importaba era la efectividad con la que el tornero aplicaba la herramienta, el formón oblicuo y lograba sacar unas cintas hermosas de viruta. Claro. Algo muy similar pasa, o sea, que es más importante el filo de la herramienta, cómo uno la aplique, la técnica, digamos, que la velocidad en sí. Entonces, como base, más de 1700 vueltas es medio exagerado, a no ser que sea un mini torno y planeemos hacer trabajos de muy pequeño diámetro. Por ejemplo, es lo que decía hoy, bobinas o bolillos o lapiceras, cajas para agujas, todo ese tipo de trabajo. Y después, lo que más precisamos tener una buena variedad es, bueno, si vamos a hacer trabajo de roscado ni hablar, porque pasamos de estar trabajando lo que sería una caja normal a tener que bajar las revoluciones a veces a 150 vueltas o 250 o 300 para poder roscar. Subir para ajustarla, volver a bajar para roscar. Ahí se ve la versatilidad de la velocidad variable. Pero ahí es uno de los casos en que más precisamos realmente que la velocidad sea variable. Claro. Imagínense tener que cambiar la correa cada vez, cada vez, cada vez. Lo he hecho, conviví con eso años y la verdad que no se lo deseo a nadie. Mm. Son cosas tediosas, pero que bueno, a veces es lo que hay. Es lo Las que hay. personas que hacían eso las personas que trabajaban mucho roscando, eran de la época del torno a pedal, entonces simplemente lo que tenías que hacer era pedalear más suave. Tenía una Claro. enorme ventaja. Después empezaron a buscar otros métodos en la época en que los talleres tenían un solo eje con un solo motor para todas las máquinas del taller. Lo que hacían era pasar de la polea loca a la polea que transmitía
y mientras iba agarrando velocidad hacían la rosca y ahí volvían para atrás, la tiraban otra vez a la polea loca. Y si no Claro, enganchaban solo el borde, eso lo he leído en el libro, claro. solo el borde de la correa de cuero en el bordecito de la correa para que medio que patine, de Que la polea patine. para que patinara. Y ahí poder hacer la rosca, imagínate la habilidad, ¿no? No podía cerrarle ni tener muchas pretensiones y aún así las roscas salían. Y después, bueno, ya el modo de velocidad variable con la polea patinando, que también es algo que se practicó mucho, ya sea con una polea intermedia o simplemente hacerla patinar dos poleas y que la correa patine un poco. Claro. La ventaja es que para roscar no precisamos digamos, el torque total del motor, sino que es casi imposible frenar un motor roscando, ¿no? Con un peine Ah, de rosca. claro. Y después, sobre cuán lento tendría que ser la velocidad mínima, bueno, también va a depender muchísimo del tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Porque, por ejemplo, si hacemos cuencos de mucho diámetro, sí vamos a precisar que la velocidad mínima sea muy lenta. Si vamos a hacer cuencos de 50, 60 de diámetro, seguramente precisemos un torno que pueda tener una velocidad mínima de 200 vueltas. Mm, Lo ideal es ponerlo lo más balanceado posible. sí, tal cual. Nos evitamos un montón de dolores de cabeza. Ahora, si vamos a hacer mucho trabajo grande, va a ser necesario sí o sí tener esa velocidad lenta, porque si ustedes calculan la velocidad lineal periférica, seguramente a 100 vueltas sea mayor en un torno de 60 que a 2000 vueltas el centro, por ejemplo, estar Mm, dominando el centro, la cantidad de madera que sacamos. Entonces, en ese caso, sí, si vamos a trabajar bloques grandes muy desbalanceados, vamos a precisar un torno que tenga el máximo torque a 200 revoluciones. bien. Es una buena práctica, de todos modos, siempre que hacemos cuencos o piezas desbalanceadas, empezar desde la velocidad lo más baja posible y vamos girando, subiendo la velocidad muy de a poco hasta que nos sintamos cómodos y no empiece a vibrar, porque si arrancamos el torno con una pieza desbalanceada y una velocidad muy alta, antes de que podamos pestañear, la pieza es tan rápido el movimiento y la vibración que hace que la va a tirar para afuera del torno y puede generar un accidente bastante grave. Claro. Entonces ahí es donde la velocidad variable juega a nuestro favor, empezando siempre despacio y ahí ir viendo y a medida que vamos balanceando el cuenco, ver hasta dónde llegamos. Lo mismo si vamos a roscar, dependiendo un poco del pase de rosca, lo mismo, vamos a querer un torno que tenga un mínimo de 150 vueltas, 200, por ejemplo, para roscas gruesas, pases muy gruesos como 8 hilos o 8, 6, 8, 7, 6, 4. Vamos a precisar una velocidad recontra lenta, seguramente 150 vueltas. Si ya el paso de rosca son 16 hilos, por ejemplo, vamos a precisar un poquito más, de 250, 300, hasta 500. Para mí 500 es bastante incómodo para roscar, pero sé que hay personas que es lo único que tienen Es y se velocidad. las han arreglado. Sí, Claro, sí, a veces es lo que hay, muñeca. Claro. es lo que hay y no lo que uno quiere, ¿no? Claro. Pero hay que ir buscando la velocidad a la que uno se siente cómodo. Entonces, hablando, digamos, en rasgos generales, para que tengan una idea, para tornear una cajita de 3 pulgadas de diámetro, puede usar hasta 1700 vueltas, va a ser una velocidad cómoda para trabajar. Para tornear cosas muy finitas, capaz que un poco más, capaz que 2000, 2100. Pero ya una velocidad muy, muy alta, yo hace un tiempo veía unas pruebas de un tornero muy conocido que hacía el mismo trabajo a 2000 y después lo hacía en 3000 y pico, que era lo más alto que le llegaba el El 3000 y torno. pico en Uruguay es 3000 y algo. Mm. Era lo máximo que le llegaba al torno de él. Y la terminación a las 3000 y pico era mala, porque ya es hasta incómodo para trabajar con el formón. Quedaba como muy bruñida la madera, era como que como que hay una velocidad ideal para cada objeto, digamos. Que si nos excedemos mucho, ya los resultados no son buenos. Creo que es algo que pasa con todo, ¿no? Sí, mismo no pasa como.
cuando con las maderas duras y las maderas blandas, ¿no? Que a una Claro, madera dura la trabajas quizás a menor velocidad, te permite, y y la madera sacamos, blanda sí o sí necesitas laburarla a una buena velocidad, ¿no? claro, exactamente. Sí, sí, si vamos a trabajar pino, por ejemplo, precisamos más velocidad, biseles más agudos Claro. Si y mucho no, más fil. claro, y la dura queda como bruñida a altas Claro, velocidades. sí, sí, aparte la dura puede ser un problema porque es Puede recalentar dañino y para los partirse, ¿no? filos. También. Exactamente. La madera dura conviene trabajarla con un poco menos de velocidad. No en vano son dos disciplinas completamente distintas y durante siglos fue un oficio separado, ¿no? El tornero de maderas duras por un lado, el de maderas blandas por otro. Antes la concepción de maderas duras, era un poco distinta. Creo que es bastante parecido a lo que llamamos maderas duras acá en el sur, ¿no? Pero en los países de habla inglesa, por ejemplo, le llaman maderas duras al fresno, una madera dura al fresno. Y eso para Claro. nosotros, digamos que no sé si llega a ser considerado duro. Ellos le llaman duras a las maderas deciduas, a las maderas frondosas, de árboles frondosos, y maderas blandas a las coníferas. Ahora, hay coníferas duras como el tejo, Claro. que son mucho. Y por ejemplo, con esa definición, la balsa es una madera dura, porque es una frondosa. Y a la vez la Claro. balsa no pesa nada, pesa 170, digamos, la más selecta pesa 170 kilos por metro cúbico, contra 1400 del Palo Santo. Hay una diferencia enorme. Claro. Entonces, bueno, en lineamientos generales es eso. En el momento de pensar de velocidades, pensemos que tener más de 2000 vueltas en un torno no es de mucha utilidad, a no ser que vayamos a usar el torno o sea, como si fuera otra máquina, que vamos a usarlo tipo taladro o con una Claro. fresa, no sé. Pero no es lo normal. Si es para tornear, más de 2000 vueltas. Y de hecho, lo que yo les decía acerca de, por ejemplo, de hacer lapiceras, también las podemos hacer con 1500 vueltas. Sí. Capaz que nos resulta cómodo usar un poco más de velocidad, pero la velocidad no es extremadamente necesario. No es tan importante como que el torno esté bien, bien asentado, que sea bien pesado, que esté fijo, centrado, que El no fin de tengan las juego los herramientas. rulemanes. Digamos, eso es más importante que la velocidad en sí. Y con respecto a, por ejemplo, a las terminaciones, ya sea desde la lija y los acabados que le demos con el torno girando, ¿qué Depende podés mucho del trabajo que dar? estemos haciendo. Para lijar los cuencos, para dar las lijas más finas, me gusta bajar un poco la velocidad, porque me da la sensación de que trabaja a menos temperatura. Hay una cuestión que se le llama cold sanding o lijado en frío que se hace fuera del torno y que justamente se basa en eso, en lijar a baja temperatura, lento, digamos. Claro, Eh, en el trabajo de producción no siempre hay cabida a bajar la velocidad, aparte uno depende mucho hasta qué grano usemos, pero hay maderas, por ejemplo, las maderas duras a veces y se ve mucho en los principiantes que exageran, o sea, como la superficie de la madera queda mal de la herramienta, después abusan en la lija. Y sí, la lija, quieras o no, genera muchísimo calor, porque los claro, abrasivos generan mucha temperatura. Y si uno no tiene la técnica correcta de lijar y mantiene la lija mucho tiempo en el mismo lugar, se genera tanto calor que la madera se deshidrata y se le hacen microfisuras que después, cuando le das terminación, se resaltan se más aún. resaltan, claro, exacto. Y es desesperante, uno lo ve y o sea, realmente no queda lindo. Y eso se supera, eso se evita en parte lijando lento también, ¿no? Mm. Bajando un poco la velocidad. O sea, lo ideal es dejar la madera lo más pronto, lo más terminada posible del filo. Pero en el caso de necesitar lijar, tiene que ser lo mínimo posible y tratando de evitar la formación de calor. También se logra con buenos abrasivos, ¿no? Pero siempre
A mí para usar ciertos abrasivos finos ya del 600, 1000, 1200, 1500, me gusta bajar un poco la velocidad. Aparte evitar con el giro del torno, ¿no? Evitar también esas líneas concéntricas que van quedando Claro, eso se durante logra la lija, moviendo la lija moviendo la lija. constantemente, no dejándola nunca quieta en el mismo lado. Entonces lo que hacemos son espirales que después se entrecruzan y al ser Claro. tan finitas no nos van a dar ese problema aparte a medida que vamos bajando el grano. Lo que hay que respetar mucho es el tema de no, cambiamos de tema por completo, pero el tema de no cambiar granos nunca. O sea, de no saltearse granos por ahorrar tiempo. Ajá. Y de nunca usar lija demasiado gruesa. Yo diría que o sea, en trabajos básicos, por ejemplo, mangos o lo que sea, más grueso que 150 no tiene sentido. Claro. Después respetar la Yo te iba a secuencia decir de que el grano que uso, sí, no, 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 yo iba a decir como del 220 para arriba, creo que también, es ahí que hay arrancan trabajos que ni sí, siquiera, o sea, claro, precisan. Recién en los ajedrezes uso a partir de 220. claro. Y de hacer una secuencia de granos en el que, digamos, el grano que vamos a usar El próximamente, siguiente, o sea, si empezamos con un 220, que el próximo grano que usemos no sea más de una vez y media 220. O sea, sería un 330. claro, exacto. Pero no existe, ¿no? Un 320. 320, Yo claro, hago 220, 280, 320, claro, el 360. 400, 600, 1000. De 600 al 1000 te diría que no es tan grave la pasada. Mm, Y después ya algún abrasivo eh, tipo esponja ya que son de esos granos tipo microabrasivos, no sé cómo le llaman. claro, Depende mucho del tipo de madera, ¿no? Porque hay maderas que son mucho más de poro más cerrado y son en la que se notan mucho más las rayas. O sea, en las maderas más blandas, no. O sea, lijar con grano 1500 una madera blanda no tiene sentido. claro, tal cual. Porque no se nota, porque son de poro vasto, por ejemplo. Lijar un fresno con lija 1000 no tiene sentido. Yo diría que hasta en 600 ya nos quedamos quietos. Claro. Ahora, en los materiales muy duros sí se precisa, si queremos lograr una terminación notable, se precisan granos muy finos. Ahora, siempre es interesante eso, lo de para los granos finos en trabajos como cuencos y eso, en los que se generaría, no te digo un ajedrez o un mango, porque al ser de poco diámetro no es tanto el calor que se genera con la fricción. Igual no hay que apretar, la buena terminación se logra no apretando excesivamente la lija tampoco, no es afirmársele para que corte. Claro, Eso es claro. digamos, en los abrasivos que usamos en madera. En los abrasivos que se usan en acero inoxidable, por ejemplo, sí funcionan bajo rigor. Pero el óxido de aluminio que se usa en madera no tanto. Porque no es para desbastar, sino que es para lijar, para pulir. Y en el caso de las Entonces, terminaciones, de ejemplo, algo con ceras, eh, que hay alguno y- que se tiende a que con la misma fricción sí, pero nunca excesiva, ¿no? A no ser que sea algo que se tiene que fundir con el calor de la fricción, como pasa claro, con las es lo que terminaciones que usan en India de goma laca, por claro, ejemplo, para los juguetes, coloreadas. claro, es lo que se ve en YouTube, digo. Ah, no, no, no me No, acordaba, eso no miro YouTube. no, sí. No, bueno, esas fórmulas mágicas que tienen de todos esos brebajes que bueno, que dice, bueno, con la misma fricción se funde no sé, la cera de abeja y Entra todo por adentro y llega hasta la base. No, magia no, no. Bueno, eso ya está en el capítulo de terminaciones. sí. Pero, Pero bueno, no aportarle calor tampoco a la claro, pieza. es clave no hacer excesiva fuerza. O sea, que la lija no hacerle fuerza como si te estuvieras peleando con la madera. Lo necesario para que trabaje aliviada. No te olvides que ese polvillo que genera tiene que tener escape. Entonces, bueno, si estás usando una lija muy fina en una pieza chiquita,
no es lo mismo que se lo está usando en un cuenco de 40 de diámetro, porque va a generar muchísimo más calor a la misma cantidad de revoluciones. Entonces, en ese caso, sí, a medida que vamos afinando el grano, se puede bajar un poco la velocidad y en mi experiencia logramos mejores resultados. Quizá no sea el caso de todas las personas, pero al menos para mí se logran bastante mejores resultados. Es un tema muy que la gente que siembra muchas dudas, ¿no? Y es muy En la difícil gente. de explicar Sí, también, ¿no? El tema del pero lijado es algo que parece sencillo, pero es un arte en sí mismo. El más aburrido de la tornería, porque a nadie le gusta lijar, creo yo. Pero si se hace bien, se logra lucir el trabajo eh, sin matar el detalle, ¿no? El problema es que un claro, lijado mal hecho lo que hace es estropear el detalle fino que logramos exclusivamente con herramientas. Matar las aristas, redondearlas. Por eso muchas veces se ven trabajos que son todos redondos y es porque básicamente están llevados a la forma, ¿no? A la sí, forma con lija gruesa. claro. Bill Jones dice que en el pueblo decían que el mejor tornero del pueblo era John Oakley y era porque era el fabricante de lija. De lija, papel de arena, que era lo que se usaba en la época, ¿no? El Claro. sandpaper o glass paper después. Ya Ah, más fino era papel de vidrio, le decían, pero no sé si llegaron a usar la lija que se usaba hasta los años 80, principios de los 80, que venían de Inglaterra y era un papel amarillo con un polvillo traslúcido que parecía arena y decía sandpaper abajo. ya, Estaba el sandpaper y el emery paper, pero era desesperante, pero no era tanto lo que lijaba. mira. En ese rubro sí que es algo en lo que han habido avances muy notorios, ¿no? Porque fíjate, todo lo que han evolucionado los abrasivos en los últimos 30 años es notable. Qué lindo para capítulo. No sé Sí, si capítulo completo, pero la verdad que está buenísimo. El tema de lijas, hay una tecnología detrás de la lija. Tremendo. pero se nos congeló la conexión. ¿Sí? Ahora sí, Ah, yo te, ahora te sí. escucho. No, decía que Ah, hay una está. tecnología detrás de la lija que quizás uno va, compró la lija. No, no, hay mucho detrás de Es la lija, ¿no? impresionante, impresionante, Sobre impresionante. todo las Yo te salgo. lijas que están controladas, el grano controlado en todo el papel, ¿no? Claro, es Toda la hoja. que es el único modo de tener cierto éxito. A veces uno cree que está ahorrando comprando las más baratas. Dice, no, ¿qué diferencia puede haber entre una 220 de esta marca y una 220 de esta marca? Y la diferencia puede ser arruinar un trabajo. Claro, Las marcas que no son de gran calidad, aparte del material abrasivo no ser suficientemente bueno, pierde el filo rápido, se despega sí, del papel, el papel se raja. Incluso pasa con marcas famosas también, que el papel se sí, raja. sí, 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 tal cual. Lo dobla y se Y no parte. quiero decir marcas, pero No, no, no digamos lo más. que, mm, lo primero que empecé a notar hace años, cuando empezó toda esa revolución de lijas, porque antes yo usaba lija al agua, era lo que había. Y tampoco llegaban muchas marcas acá. Mm, Fue un tiempo después que empezaron a traer otro tipo de calidad de abrasivos porque el mercado lo pedía, digamos. Más que nada, todo lo que es terminaciones automotrices y más que ahora las terminaciones del lustrado de madera son distintas. sí, Antes como que era lo que había, era eso y chau. Y lo que pasaba era que, por ejemplo, uno compraba dos marcas distintas y había una que andaba precioso y había otra que, por ejemplo, después me explicaban cómo funcionaba eso. En el momento, la criba, por decir algo así, no sé cómo será el nombre técnico, con la que ellos separan el grano para las diferentes o sea, las diferentes sí, medidas de la granulometría de las lijas, no son de tanta calidad. Entonces, de golpe vos tenés una hoja de lija y hay
del grano 220, que es el que vos compraste todo, y hay 4 o 5 granitos más gruesos mezclados en la misma hoja de lija. Entonces vos estás lijando y todo el trabajo que hiciste antes lo arruinaste, Lo porque arruinaste, te claro. quedan rayas. Y decís, pero ¿cómo puede ser que hayan rayas? Y vos mirás la lija y los encontrás. Claro. Y después cambia mucho, bueno, desde del adhesivo que usan, la calidad de la base de papel o tela que usemos, el adhesivo que se usa para pegarla en la lija. Después, la creencia de que mientras más, mientras más cantidad de grano mejor, cuando muchas de las lijas de mayor calidad tienen, uno ve más separado el grano. Más separados, Todo eso claro. es el código que tiene atrás la lija, que uno se cree que es, no sé, para que la reconozcan, pero el código dice un montón de cosas. Sí, El papel, tipo de abrasivo, la calidad, el pegamento que se usó, todo eso es parte del código que tiene atrás la lija. Si es granulometría tipo europea o tipo norteamericana, claro. Y porque la son P que tiene distintas las adelante, escalas que ¿no? utilizan Sí, para medir. claro. Unas usan P, la otra nada, ¿no? Claro, exactamente. P y hay otra, creo que es no, la J creo que es. No me Puede acuerdo, ser, después me fijo. Tengo una tabla comparativa que tiene claro. los dos distintos escalas. Y lo que me ha pasado, por ejemplo, con algunas lijas de muy buena calidad es que uno cuando recién las prueba dice, ah, pero qué separado que está el grano. Mm. Y en la práctica funciona mejor porque es de tremenda calidad el abrasivo y aparte lo que hace es desagotar mucho mejor porque no se tupe al tener separado el grano. Y bueno, No después se, encontrar no se empasta, digamos. exactamente. Y eso, bueno, está ayudado por aditivos que le ponen como la estearina y un montón de cosas que le pegan a las lijas cuando son antiempastantes. Lo que hay que saber es buscar el abrasivo correcto para el trabajo que uno está haciendo. No es lo mismo si va a lijar un barniz que si va a lijar una madera dura o metal. Claro. Podremos preparar Porque algo, ¿no? sí, Algún buen capítulo de lijas. es muy interesante. Lo que creo que se puede hablar desde la experiencia personal, ¿no? Y si está Adam, también puede hablar de la experiencia de él, más con los abrasivos que tiene allá. Que hoy día, por suerte, no hay nada exclusivo en ningún país. En todos los países nuestros se consiguen Sí, sí, sí. abrasivos de Sí, alta calidad. Acá en Uruguay traen CIA, por ejemplo, que está entre las 3 fábricas sí, más importantes del mundo. sí, sí, CIA, yo tengo. Bosch son la misma fábrica ahora. Sí, Klingspor, eh, sí. Yo digo, Indasa. Y no siempre claro, las más caras son las mejores, ojo. sí, sí. Aparte están, Por eso bueno, trato de después hay experimentar. marcas que ¿Cómo? tienen no digo que hay marcas que están en la misma marca en Brasil, después tenés creo que la misma no sé, en Canadá, creo que hay. Pasa con Norton. Claro, Norton me pasó eso, sí. Digo, Uno bueno, compro compra. Norton, uno era Brasil y la otra era, creo que era Canadá. mm, Y digo, qué diferencia que hay entre una y otra. La Claro, Norton norteamericana es buenísima. La 3 por. La Brasil. claro, La 3M, por ejemplo, me ha resultado. Creo que es la peor lija que he usado en mi vida. 3M. Sí. Y hay chapistas, por ejemplo, pintores de autos que dicen que es una excelente lija. Se ve que para pintura, para usar con agua y jabón, para lijar, Viene funciona. bien, Ahora, claro, igual para, CIA está comiéndose a todos ahora. sí. Y es cara también, pero muy buena lija. Y la pasta abrasiva, ¿no? Mm. Muy bueno, qué timón. Eh, a un tema que está casi pendiente, de las lijas, Mm. cómo se fue llevando. Y nada que ver, fíjate cómo nos fuimos, nada que ver con el capítulo que no Sí, salió y al bueno, el aire, ¿no? cerebro humano es así. Sí, No tengo lista anotada. Ahora lo que sí. vamos a hacer, creo que si está. No traté de ser exageradamente técnico traté de no ser exageradamente técnico con el tema de las velocidades porque es algo muy intuitivo, ¿no? O sea, uno da una guía para el que empieza, pero después que empezaste, te vas a guiar mucho por tu experiencia. Lo que tenés que tratar es eso, de no exagerar con la velocidad porque hasta puede ser peligroso. Claro, que se sienta cómodo Exacto. delante del todo y lo disfrute. Es algo que tiene que experimentar cada uno por sí mismo y uno puede hablar, yo por ejemplo, desde mi experiencia, pero es mi experiencia. Quizá haya otra persona que adapte todas sus técnicas a trabajar otros tipos de madera
Uno puede hablar solo a rasgos generales, pero hay personas que trabajan dos, tres especies y se especializan en eso. Y bueno, ahí ellos van a encontrar sus herramientas, maderas y todo. Ahora lo que quería hacer es hablar un poco, ya que hemos hablado tanto de maderas raras, exóticas, que hay veces que no todo el mundo le puede poner las manos encima, porque o no tiene acceso o no tiene, bueno, por todo, ¿no? Ujú. Quisiera empezar a hablar de algunas especies más populares, que son fáciles de conseguir, que son muchas de mis preferidas, porque, ¿qué pasa? Las exóticas son algo que uno usa un poquito en cada detalle, pero el pan nuestro cada día son las maderas domésticas, que se le llama, Claro. ¿no? En este caso es una madera increíble que está difundida en casi todo el mundo, que hasta hay especies del norte de Sudamérica, o sea, norte de Sudamérica, Centroamérica, todo Norteamérica, Europa, Asia, en África no sé si hay, que es el fresno. El fresno es una especie bastante difundida y en los países donde no es nativa se lo planta como árboles de calle, como montes de madera, como es el caso de Uruguay, que es una planta casi que una plaga, diríamos, porque se planta sola. Son plantas que Mm. dan semillas, no tienen competencia, crecen rápido y crecen en todos los lugares donde hay mucha humedad, se arma monte de fresno. Sí, sí, sí. Entonces, corremos con la gran ventaja de que si precisamos madera para producción, un material limpio, de crecimiento rápido y que no estemos depredando montes naturales, tenemos al fresno. Es una madera extensivamente usada, o sea, es un material que históricamente se ha usado desde construcción de trineos, partes de barcos. Es la madera histórica, digamos, para cabos de herramientas junto con el hickory o el nogal pecan. Ujú. Eh, Bates. eh, bates. Donde no hay pecan, por ejemplo, siempre se usó el fresno. Para mangos de hacha en Europa, siempre la madera fue el fresno. En Estados Unidos fue el pecan, que es un poco más resistente. Bates de béisbol, todo lo que era curvado, raquetas, esquíes cuando eran de madera, trineos, canastos. Es una madera hiper versátil, limpia. Es una madera que no transmite sabores a las comidas y la usamos en objetos, en cuencos, en cucharas. Para tallar no es tan agradable, pero en cuencos es excelente. Nos vamos a encontrar con muchísimas variedades de fresno. Hay creo que unas 60 aproximadamente, pero seguramente sean bastantes más. Unas 60 que se comercializan como madera de fresno, con bastantes variables entre sí, porque por un lado tenemos, por ejemplo, el tamo en Japón, que es el fresno japonés más popular, o tamo, y después por otro lado tenemos el fresno europeo más popular. Son todas de género Fraxinus o Fraxinus, de ahí que en italiano se le llama Frassino. Fraxinus vendría a ser en latín. Aye en inglés, como si fuera ceniza. Elle en alemán, que es lo mismo, ceniza, todo, en todas las especies. Y acá, bueno, fresno es la palabra más común. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, que las densidades varían muchísimo. Por un lado nos podemos encontrar con fresnos durísimos que pesan 800 kilos por metro cúbico y por otro lado algunos que pesan 550 que son hiperlivianos. Son los más lindos para carpintería, los livianos, por ejemplo, porque se prestan mejor al cepillado, no son tan inestables. Los fresnos más duros tienden a mover bastante, bastante más. Pero que en el caso de la tornería no es algo que nos afecte. ¿Eso puede ir variando por la geografía o la Y especie de fresno? por las especies, porque hay montones de fresnos que si uno nomás en Uruguay o en Argentina se pone a ver en las calles la cantidad de especies de fresno que hay, se puede asombrar porque podemos encontrar 10 especies de fresno como nada. Entonces uno a veces pide fresno o va a un aserradero que venden fresno y te encontrás con 5 especies distintas. Mm. Y va a variar mucho las características dentro de ellas.
Es un árbol familiar del olivo, es de la familia de las oleáceas, es familiar del olivo, de las lilas, eh, ¿de qué más? Del jazmín, el famoso jazmín del país o jazmín japonés, del ligustro. El ligustro es otra de las maderas que no se le da la importancia que se le debería dar porque hay en abundancia, es fácil de crecer, aunque sea una plaga básicamente. Pero en vez de quemarla se la podría aprovechar porque es un material de una nobleza increíble, que de hecho se la utiliza en Japón para hacer armas de madera de combate, para hacer boken, para hacer un montón para hacer un montón compite allá, por ejemplo, el ligustro con la madera más valorada para ese uso, que es el níspero. Entonces, ¿qué ventajas tiene el fresno? Bueno, primero que nada, que lo encontramos en todos lados. Segundo, que los árboles son grandes. Y si tenemos cuadrillas de poda cerca de nuestra casa, lo podemos conseguir. Si tenemos monte cerca también, en todas estas áreas por acá lo conseguimos sin problema. Más Argentina y Uruguay sé que abunda mucho. En Uruguay es impresionante. Sí. Es un material muy flexible, o sea que lo puedo utilizar para mangos de herramientas de torneado, mangos de hacha, mangos de formón. Es flexible y a la vez algunas variedades resisten muy bien el golpe. No todas las maderas resisten que se la golpee de cabeza, hay que buscar las variedades más duras, ¿no? Para golpear. Claro. Es una madera bastante limpia, como decía, no deja olores, es muy suave el olor que tiene. Podemos encontrarnos con el plus de que algunas especies desarrollan un corazón secundario, al que nosotros le llamamos fresno olivado. Eh, Puede pasar que tengamos dos ejemplares de la misma especie uno al lado de otro y uno desarrolle ese corazón secundario y otro no. Por suerte en algunas especies es bastante común. Y lo que pasa en el fresno olivado es que desarrolla una veta en el corazón que es muy similar a la del olivo, con Mm. un olor propio del olivo también, y eso es lo que le da ese tono tan especial. Hay muchas partes, como en el Reino Unido, que eso se vende por separado o se guarda específicamente para laminado, para hacer láminas de enchapar. Porque también el fresno tiene una tendencia grande a formar vetas irregulares como es el rizado, sin perder La la estabilidad, ¿no? calidad que tiene la estructura, ¿no? O sea, en un mango el fresno rizado va a resistir lo mismo que si no fuera rizado. Claro. O sea, sin complementar la estructura. Y lo que le da una belleza increíble también, ¿no? Porque resalta mucho más. Es muy común encontrar fresno rizado. Te diría que desde el piso hasta medio metro para arriba vas a encontrarte, o sea, desde donde se junta con las raíces. Mm. Un poco para arriba, casi siempre, si vos vas por la calle caminando y mirás los fresnos, los tocones, te vas a dar cuenta que tiene el típico ondulado en la corteza, que eso es un indicador de lo que hay adentro. Y te vas a encontrar con la típica madera que la gente que no conoce dice, oh, la madera parece que estuviera en 3D. Claro, por esa contraveta que tiene, ¿no? Eso mismo pasa con el fresno. Qué Y bueno, locura. las especies más comunes son, bueno, el Fraxinus, el nigra, o fresno negro, el excelsior o fresno europeo, el americano sería Fraxinus americana, el pensilvánica se ve bastante. El pensilvánica es el preferido para los bates de béisbol, pero hay una enorme variedad de fresnos. De hecho, como les decía, si prestan atención y cuando van por la calle se van a encontrar con una enorme variedad de fresnos. Nomás mirando las hojas y las cortezas se van a dar cuenta que son distintas especies. Característico de las ciudades, el fresno. Exactamente. Acá les voy a mostrar un poco para que vean de qué se trata. Acá están algunos de los fresnos más clásicos. O sea, este es un corte radial. Un fresno bien blanco, típico de lo que usamos para los cuencos de ensalada, etcétera. Precioso. Sí, después acá les voy a mostrar un fresno muchísimo más duro, que se puede ver acá.
Ven que la veta es hasta un poco más separada, pero capaz que en las cabezas se nota. Es una variedad muchísimo más duro. Este es el más duro que he trabajado. Realmente no logré identificar qué especie era, pero realmente es increíblemente duro y pesado. No tiene nada que ver con los fresnos más comunes. Después acá tenemos un fresno de crecimiento recontra lento, pero que a la vez es muy livianito y olivado. Ah, mire, No sí, sé si cambia. llegan a ver, El rizado. sí, no, y lo juntas que están las vetas. Acá Mucho en más un juntas. centímetro tiene 6 o 7 años de crecimiento. Y un olor delicioso, y acá se llega a ver, no sé si se nota bien, cómo tiene los colores más amarillentos y marrones, que es lo que le dan el famoso olivado que se le llama. Vamos a ver si podemos mojarlo un poco. Pasa que en el corte radial no es cuando más se luce el olivado, pero ahí se Claro. puede ver mejor. Sí, 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 perfecto. Muy bien. Después, acá les voy a mostrar, el otro día tenía y los bajé, un mango Los lustrado mangos. para que se viera bien lo que es lo que le llamamos el fiddleback o dorso de violino rizado, Mm. que acá se Pero puede en ver esa en se nota, crudo. sí, en esa se llegaba. Sí, ahí se llega a notar. Sí. Vamos Quizás a mojarlo si mojándola se ve. se nota un poco más. Hay troncos enteros rizados que nos podemos encontrar y es más común de lo que parece. Ahí se ve, Sí, sí, ¿no? sí, se llega a ver. Sí. Serían esas líneas horizontales. Sí, perfecto. Sí. Este era un palo que era prácticamente todo el árbol rizado, que lo que hice fue seccionarlo todo para hacer mangos de herramientas porque es tan hermoso como quedan que había que Excelente. aprovecharlo. Así que bueno, cualquier pregunta que tengan sobre los fresnos, creo que es una madera bastante conocida popularmente. Es una madera que prácticamente todas las variedades son de poco rajar, son fáciles de procesar, es fácil partirlo con el hacha para procesarlo. Por lo general los troncos son bien derechitos. Y es muy sencillo de estacionarlo, no es una madera que dé muchísimos problemas. Al Hay que contrario, es tener, más bien de las hay que tener. más, es de las más amables, es de las maderas Claro. que si uno tiene para elegir con qué madera trabajo. Y déjame con el fresno, ligustro y mora. La verdad que sí, hasta el aroma que tiene, la Es manera de dulce, no es salir, invasivo. la viruta que vuela, esa viruta hermosa que En te tornería tiene reís. la enorme ventaja de Sí, que desafila muy poco las herramientas. sí. Las Todo lo risas. opuesto al olmo, por ejemplo, que el olmo desafila muchísimo las herramientas. Ah, es un asco el olmo. A mí me Mm. gusta. Yo lo detesto, ya el olor al olmo lo detesto. Detesta. Detesto. Él lo detesta. Sí. Pero Hay que tener es cuidado. un material. ¿Cómo? No, no, digo que había que tener cuidado con los clavitos y los tornillitos Eso porque siempre. Porque si eh, son árboles de calle. de calle, Algo bueno del fresno es que si tiene un clavo cerca y ustedes todavía no lo cortaron con la sierra, van a ver que aparece una mancha negra en la veta. Y saben que de ahí, si ven la mancha negra en la cabeza, saben que de ahí derecho para abajo hay un clavo. bien, mira qué buen Esa es tip. una gran ventaja. Ahora, la mejor veta se hace alrededor de los clavos también. Que eso pasa con muchas especies, con el nogal, por ejemplo, también. Del clavo, Se oliva más oscurito alrededor de los clavos. claro, como que Pues obviamente el hierro tiene una influencia importante en, en la coloración que se le va a generar después. claro. ¿Y qué más se puede decir del fresno? Bueno, que vayan y colecten y prueben porque van a tener muchas satisfacciones, realmente. Y es un material que, bueno, es plantado, no van a estar cortando ningún monte natural. De crecimiento muy rápido, muy Sí, rápido. ahí estamos hablando de que una planta puede tener un desarrollo pleno de 50 centímetros de diámetro en 30 años. Claro, O sea que eso nada. es una maravilla. Como planta de producción Sí, para producción maderera, lamentablemente yo no he encontrado
Hubo, pero no hay más aserraderos que trabajan el fresno a conciencia, que lo aserren prolijo, que saquen lindas tablas radiales, como que lo tratan más como un material de segunda. Porque es como que no hay tampoco, digamos, plantaciones, ¿no? No están No, pero bueno, como te decía, recolectando. hay campos enormes llenos de fresno. En Uruguay se lo vende como leña. Claro, pero acá eso no lo aprovechan. No, Sí plantan kiri y después, no sé, hacen tabla de kiri, pero claro, pero ¿y no qué lo tal hacen, son las tablas de kiri que venden? no, qué sé yo, pero espantosa. A mí no me gusta el kiri. Prefiero Pero toda es la vida el linda, pero fresno. en el aserrado está la clave, ¿no? En tratarlo bien. Yo el fresno, lo que tiene el fresno es que si se lo dejan a intemperie, se pone gris instantáneamente. Y se le apolilla las cáscaras. El inconveniente grande que yo encuentro es que en los lugares donde más crece el fresno son bajos, o sea, lugares bajos, con mucha humedad. Mm. Me han traído de montes que tenían todo musgo alrededor, parecían de Inglaterra. Y el problema es que en la época, que es la época correcta para cosechar la madera, o sea, para talar los árboles, está todo empantanado. Entonces nadie se quiere meter a sacarte los troncos. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Lo dejan y te lo sacan en verano. Cuando no hay trabajo con la leña, sacan los troncos en verano. Entonces después sacan una madera que es horrenda, que se pone gris, que se abicha y que de estar un tiempito a la intemperie queda gris. Entonces vos vas a los aserraderos, tienen unas tablas ahí. Ah, sí, tenemos fresno. Con Con, cáscara, toda grisada, rajada. con respecto a la estabilidad de cuando lo preparo, lo pretorneo para hacer un cuenco, mueve, no mueve. Para Mo- mí es medio, digamos de medio a muy estable. Ese no es una madera que mueva mucho. Hay algunos fresnos que son muy rajadores, más que nada los que son bien olivados. Son más rajadores. El fresno de crecimiento bien ancho, más blanco, tiende a ser bastante menos rajador. Ah, mira, Yo lo que haría siempre sería hacer una prueba. Me llega la tanda de troncos, hago dos o tres y los pongo a secar sin sellar, sin nada. Si a la semana no se rajaron, es que ya no se van a rajar más. claro. Pierde humedad muy rápido, ¿no? Bastante rápido, sí, el fresno es una madera que seca rápido. Y la puedo trabajar desde el pretorneado al final en Tres menor meses tiempo, capaz, digamos. sí, dos, Claro. 3 meses. Cosa que Dependiendo un poco del tipo de fresno. que es ansiedad para el que se inicia o Sí, el te que no la tiene sacás maderas, bastante rápido. Sí, la obviamente un sacás. fresno seca 3 veces más rápido que un olivo, por ejemplo, o más. Claro. No tiende a retener mucho la humedad. Eso va Y por tu como te decía, es savia. una madera bastante estable. Ahora, si quiero hacer muebles y eso, me va a convenir usar tablas radiales, porque el fresno sí, en ese aspecto es bastante, le gusta mucho moverse si no está muy bien estacionado. Se Pero la tensiona. verdad que es una madera muy recomendable. Yo, si a mí me dan a elegir una madera, con qué madera puedo empezar a trabajar y empezar y seguir y después ganarme la vida, es el fresno. Muy bien. Porque podemos hacer palitas, cucharas, cuencos para ensaladas y a la vez se puede usar con fines artísticos, porque todas las mejores piezas las podemos hacer con las partes rizadas, por ejemplo. Claro. Bien. Y Vamos a dejar una foto. dejamos las lisas para los cuencos de ensalada. Claro. Después dejamos Pero eso fotos no, ahí en Instagram. pero más o menos es eso. Es un material un poco no olvidado, pero como que la gente lo tiende a desestimar. Dice, ah, bueno, como hay. Y en realidad es un material y para aprender y tiene esa gran ventaja de que no desafila tanto, que se corta limpio. Es un material muy interesante. Muy lindo, sí. Muy, Muy, muy muy, lindo. muy interesante. Bueno, Juancho, creo que por hoy quedamos más que cumplidos ya. Sí, cortito, pero al pie. Sí, hay que cumplir porque todos me escriben las personas, me dicen, che, ¿y qué pasa con Detesta? Estoy esperando el Sí, próximo. sí, A todas las sí, personas que se acuerdan, bueno, les mando saludos. la verdad que sí, sí. Este, Están escribiendo al mensaje, nos escriben al Instagram de Han Testa habido y contratiempos, gente enferma, todo un poco. se Pero preocupan. estamos.
Todos vivos. Por favor, no dejen de mandar las preguntas, se las mandan en Instagram, que con gusto las vamos a leer y vamos a tener en cuenta todos los temas, así nos armamos una listita y decimos, bueno, tal persona, este, pueden mandar preguntas específicas que las podamos responder de manera corta, con Sí. gusto, y así podemos estructurar bien los temas por adelantado del programa, ¿no? Y que no pase tanto tiempo en Exacto, regresar. exacto. Muy bien, che. Bueno, Bueno, entonces les dejamos un saludo para todos. Muchísimas gracias por escucharnos y tenernos paciencia. Nos vemos también en la próxima. pueden seguirnos en nuestras redes, en Instagram como Detesta Podcast, lo mismo que en YouTube. Exacto. Pueden seguirnos. Están en Spotify, ¿cómo se llaman? Para iPhone, también en las plataformas de iPhone. Pero Estamos en Google básicamente está en Podcast. todos lados. Es Detesta como está en todos Drupi. lados. Sí, ahí sale Detesta. Drupi detesta. Hasta la Bueno, chicos, próxima. hasta la próxima. Nos Adiós. vemos.